La mañana del 14 de marzo de 2003 comenzó como cualquier otra en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Las calles empedradas brillaban húmedas después de la lluvia nocturna, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de los camiones que transitaban por la avenida Insurgentes. En el tercer piso de un edificio Art Deco de los años 40, Catalina Moreno preparaba café mientras revisaba los documentos que había traído de su oficina. Era abogada laboralista, 32 años. Pelo castaño recogido en una cola alta, ojos oscuros que reflejaban una determinación forjada en años de defender a trabajadores explotados. Esa mañana no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que las palabras escritas en un diario amarillento encontrado entre las pertenencias de su tía recién fallecida desencadenarían una búsqueda que la llevaría a cruzar fronteras, a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y a descubrir que algunas desapariciones nunca fueron accidentales. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su prima Lucía, desde Guadalajara, con la voz quebrada por el llanto. Tía Remedios murió anoche, Cata. El corazón finalmente cedió. Catalina sintió un nudo en la garganta. Remedios había sido más que una tía, había sido su confidente, su refugio cuando sus padres se divorciaron, la mujer que le enseñó que la justicia no era solo un concepto abstracto, sino una responsabilidad diaria. Prometió viajar ese mismo día para ayudar con los arreglos del funeral. Antes de continuar con esta historia que les mantendrá al borde del asiento, les invito a suscribirse al canal y comentar de qué parte de México o del mundo nos están viendo. Sus comentarios nos ayudan a seguir trayéndoles estas historias que tocan el corazón. Ahora sí, volvamos a descubrir qué secretos guardaba el diario de tía Remedios. 2 días después, mientras Catalina y Lucía revisaban las pertenencias de Remedios en su casa de Tlaquepaque, encontraron una caja de madera de cedro escondida en el fondo del armario, debajo de mantas tejidas a mano y fotografías antiguas. Dentro había cartas amarillentas, recortes de periódico y un diario de cuero gastado con las iniciales VM, grabadas en la portada. ¿De quién es esto?, preguntó Lucía, abriendo el diario con cuidado. Las primeras páginas estaban escritas con una letra elegante y firme, fechadas en febrero de 2003. Victoria Moreno, leyó Catalina en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Mi madre. Victoria Moreno había desaparecido en Buenos Aires el 28 de febrero de 2003. Oficialmente se había ido a un congreso de arquitectura y nunca regresó. La búsqueda duró meses. La embajada mexicana en Argentina se involucró. Se publicaron anuncios en periódicos. Se contactó a hospitales y morgues. No había rastro de ella. Su esposo, Fernando Moreno, un ingeniero civil con conexiones políticas, eventualmente declaró que debía seguir adelante por el bien de sus hijas. Catalina tenía 10 años cuando su madre desapareció y durante 22 años había vivido con un vacío que ninguna explicación llenaba. Lucía, 2 años mayor, recordaba más detalles: las discusiones nocturnas, las llamadas telefónicas tensas, la tristeza en los ojos de Victoria los últimos meses antes de su viaje. Catalina comenzó a leer el diario en voz alta, su voz temblando con cada palabra. 15 de febrero de 2003. He decidido irme. No es cobardía, aunque Fernando dirá que lo es. Es supervivencia. He descubierto cosas que no puedo ignorar, cosas que ponen en peligro no solo mi vida, sino la de mis hijas. El proyecto de la carretera federal 85, las licitaciones amañadas, los pagos a funcionarios. Fernando está involucrado hasta el cuello, y cuando confronté a su socio, Rodrigo Aguirre, me amenazó. Las mujeres curiosas terminan en problemas.
me dijo, con esa sonrisa que siempre me dio mala espina. No puedo quedarme. He contactado a un periodista en Buenos Aires, Sebastián Guzmán, que está investigando redes de corrupción en proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Tiene pruebas, yo tengo documentos. Juntos podemos exponer esto. Las primas se miraron en silencio, el peso de las palabras flotando en el aire polvoriento de la habitación. Lucía fue la primera en hablar. Entonces no fue un accidente, no se perdió, estaba huyendo. Catalina asintió, sintiendo cómo la rabia y el dolor de 22 años se transformaban en una determinación férrea. Tenemos que seguir leyendo. Tenemos que saber qué pasó realmente. Las siguientes páginas del diario revelaban el plan de Victoria con detalle meticuloso. Había vendido discretamente algunas joyas heredadas de su abuela. Había abierto una cuenta bancaria en Buenos Aires bajo el nombre de una prima lejana. Había comprado un boleto de avión con escalas para dificultar el rastreo. 20 de febrero. Las niñas están en la escuela. Las miro dormir cada noche y me destroza saber que me iré sin despedirme. Pero es la única manera de protegerlas. Si Fernando sabe que tengo los documentos, si Aguirre sospecha que voy a exponerlos, no dudarán en silenciarme. Y entonces, ¿qué será de Catalina y Lucía? Mejor que piensen que su madre es una cobarde, que las abandonó, que me odien, a que estén en peligro. Remedios sabe la verdad. Le he dejado instrucciones en una carta sellada que solo debe abrir si algo me pasa. Le he pedido que cuide de mis hijas como si fueran suyas. Catalina sintió lágrimas ardientes rodando por sus mejillas. Toda su vida había culpado a su madre por abandonarlas, por elegir algo más importante que sus propias hijas. Ahora entendía que cada decisión había sido un acto de amor desesperado. Lucía abrazó a su prima, ambas llorando por la mujer valiente que había sacrificado su reputación, su familia, su vida entera, para protegerlas de un peligro que ni siquiera comprendían entonces. El diario continuaba con entradas desde Buenos Aires. 28 de febrero. Llegué hace 2 días. La ciudad es hermosa, pero me siento completamente sola. He contactado a Sebastián. Nos reuniremos mañana en un café del barrio de San Telmo. Me ha dicho que tiene contactos en medios internacionales, que la historia es más grande de lo que imaginaba. Aparentemente, la red de corrupción no es solo mexicana. Involucra a empresas constructoras argentinas, brasileñas, chilenas. Los documentos que tengo son una pieza del rompecabezas. 1 de marzo. La reunión con Sebastián fue intensa. Es un hombre de unos 40 años, serio, con esa mirada de quien ha visto demasiado. Me explicó que varios periodistas que investigaban estos casos habían recibido amenazas. Uno en Colombia fue asesinado el año pasado. Me preguntó si estaba segura de seguir adelante. Le dije que no tenía opción. Si retrocedía ahora, todo habría sido en vano. Las páginas siguientes detallaban reuniones clandestinas, análisis de documentos, conexiones entre políticos mexicanos y empresarios argentinos. Victoria describía cómo la investigación se expandía, contratos fantasma, sobornos millonarios, tierras expropiadas ilegalmente a comunidades indígenas en Veracruz y Oaxaca para construir carreteras que nunca se completaron. El dinero desviado terminaba en cuentas offshore en Panamá y las Islas Caimán. Fernando Moreno no era el cerebro de la operación, pero era una pieza clave. Su firma de ingeniería certificaba proyectos deficientes, cobraba el doble del presupuesto original y compartía las ganancias con funcionarios corruptos. 5 de marzo. Hoy sentí que alguien me seguía. Salí de la biblioteca donde Sebastián y yo estábamos revisando documentos, y en el metro vi al mismo hombre que había visto cerca de mi hotel ayer. Traje oscuro, lentes de sol aunque está nublado.
Le conté a Sebastián y me dijo que debíamos apresurarnos. Vamos a entregar todo a The Guardian pasado mañana. Su corresponsal en Buenos Aires está preparando el artículo. Solo necesitamos aguantar un poco más. La entrada del 7 de marzo fue la última. Sebastián no llegó a nuestra reunión esta mañana. He llamado a su celular 20 veces. Nada. Fui a su departamento y los vecinos me dijeron que la policía estuvo ahí anoche, que se lo llevaron esposado. No sé si es una detención real o si es parte del encubrimiento. Tengo miedo. Voy a esconder los documentos en un lugar seguro y luego intentaré salir de Argentina. Si no lo logro, si algo me pasa, que Remedios sepa que lo intenté. Que mis hijas sepan algún día que las amé más que a mi propia vida. Catalina cerró el diario con manos temblorosas. Lucía había palidecido, sus nudillos blancos de apretar los puños. «Tenemos que ir a Buenos Aires», dijo Catalina, su voz firme a pesar del terror que sentía. «Tenemos que encontrar a ese periodista, Sebastián Guzmán. Tenemos que saber qué pasó con mamá». Lucía asintió. «Pero si esta gente es tan peligrosa como dice el diario, si mataron a periodistas, si hicieron desaparecer a mamá, ¿qué nos hace pensar que no nos harán lo mismo?» Catalina miró a su prima con una determinación que no sabía que poseía. «Porque ahora sabemos lo que estamos buscando. Y porque si no lo hacemos, mamá murió por nada». Una semana después, las primas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. Era abril de 2025, 22 años después de la desaparición de Victoria. La ciudad se extendía ante ellas bajo un cielo gris y pesado. Las calles anchas, flanqueadas por edificios de estilo europeo que le daban un aire melancólico. Catalina había contratado a un investigador privado argentino, Martín Ferreira, recomendado por un colega abogado. Ferreira era un ex policía de 55 años, cabello gris cortado al ras, cicatriz en la mejilla izquierda, voz ronca de fumador empedernido. Se reunieron en un café del barrio de Palermo. «Les seré honesto», dijo Ferreira después de revisar el diario y los documentos que Catalina le mostró. «Este tipo de investigaciones son peligrosas. Si su madre estaba metida en algo tan grande como esto, hay gente muy poderosa que no querrá que se remueva el pasado». Tomó un sorbo de su cortado antes de continuar. «Pero también les digo que he visto demasiadas familias sin respuestas. Si quieren intentarlo, yo las ayudaré. Empecemos por buscar a Sebastián Guzmán». La búsqueda de Guzmán resultó más complicada de lo esperado. Ferreira descubrió que el periodista había sido detenido efectivamente en marzo de 2003, acusado de posesión de material robado y espionaje industrial. Pasó 2 años en prisión y al salir había desaparecido del radar profesional. No publicaba artículos, no tenía presencia en redes sociales, no aparecía en ningún directorio. «Es como si hubiera decidido volverse invisible», comentó Ferreira. «O alguien lo obligó a hacerlo». Después de días de investigación, contactos con excolegas de Guzmán y visitas a redacciones de periódicos, Ferreira finalmente consiguió una pista. Sebastián Guzmán trabajaba como profesor de historia en una escuela secundaria en el barrio de Boedo, bajo un nombre ligeramente diferente, Sebastián Navarro. «Cambió legalmente su apellido después de salir de prisión», explicó Ferreira. «Probablemente para protegerse». La escuela era un edificio de ladrillo rojo de principios del siglo XX, con ventanas altas y un patio central, donde los estudiantes jugaban durante el recreo. Catalina y Lucía esperaron a que terminaran las clases, sentadas en un banco de plaza frente a la entrada. Cuando vieron salir a un hombre de unos 60 años, delgado, con barba gris y mirada cautelosa, Ferreira asintió. «Es él.
Se acercaron con cuidado, sin querer asustarlo. «Señor Guzmán», llamó Catalina. El hombre se detuvo en seco, su rostro tensándose. «No conozco a nadie con ese nombre», respondió, apresurando el paso. «Mi madre era Victoria Moreno», insistió Catalina alcanzándolo. «Desapareció en Buenos Aires en marzo de 2003. Usted estaba investigando con ella». Sebastián se detuvo. Por un largo momento no dijo nada. Solo miró a Catalina con una mezcla de dolor y miedo en los ojos. Finalmente suspiró. «Vengan conmigo. No es seguro hablar aquí». Los llevó a su departamento, un lugar pequeño y austero, en un tercer piso sin ascensor, con paredes cubiertas de libros y mapas antiguos. «Pensé que este día nunca llegaría», dijo mientras preparaba mate. «O tal vez esperaba que no llegara. Remover esto es abrir una herida que nunca sanó». Se sentó frente a ellas, sus manos temblando ligeramente al sostener la bombilla. Su madre era una mujer extraordinaria, valiente hasta la temeridad. Sabía los riesgos y aún así siguió adelante. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Sebastián respiró hondo. «Nos acercábamos a publicar todo. Teníamos las pruebas, los testimonios, los documentos, pero alguien nos delató. La noche del 6 de marzo, agentes de inteligencia argentina, aunque nunca pude confirmar si realmente lo eran o eran mercenarios contratados, allanaron mi departamento. Me acusaron de robo de documentos corporativos, de violación de secretos comerciales. Pura basura legal para silenciarme. Me llevaron detenido. Victoria debía reunirse conmigo al día siguiente, pero nunca llegué. Le mandé un mensaje de texto desde la comisaría, solo una palabra: «Huye». «¿Y ella lo hizo?», preguntó Catalina, aunque temía la respuesta. Sebastián negó con la cabeza. «No lo sé con certeza. Después de que me encerraron, perdí todo contacto con el exterior. Mi abogado era un incompetente pagado por los mismos que querían callarme. En prisión, escuché rumores. Una mujer mexicana había sido vista en el puerto de Buenos Aires tratando de conseguir pasaje en un barco carguero. Otros decían que la habían visto en la frontera con Uruguay. Pero nunca hubo confirmación. Cuando salí de prisión 2 años después, investigué por mi cuenta. Encontré algo. Se levantó y sacó de un cajón cerrado con llave un sobre manila. Dentro había fotografías borrosas, tomadas con teleobjetivo. En una de ellas se veía a una mujer de espaldas, cabello castaño recogido, caminando por una calle que Sebastián identificó como Colonia del Sacramento, Uruguay, fechada en abril de 2003. «No puedo estar 100% seguro de que sea Victoria», admitió. «Pero la altura, el porte, la forma de caminar, todo coincide». Catalina sintió que el mundo se detenía. «¿Está diciendo que mi madre podría estar viva?». Sebastián levantó una mano en señal de precaución. «Digo que hay una posibilidad. Pequeña, pero existe. Después de esta foto, no hay más rastro. He buscado durante años, siempre con discreción, para no poner en peligro a nadie. Uruguay es pequeño, pero si alguien quiere desaparecer ahí, puede hacerlo. Colonia es una ciudad turística, con muchos extranjeros. Sería el lugar perfecto para reinventarse». Las primas intercambiaron miradas cargadas de emoción y esperanza. «Tenemos que ir allá», dijo Lucía. Sebastián asintió. «Pero deben ser extremadamente cuidadosas. Si las personas que hicieron desaparecer a Victoria descubren que están buscándola, no dudarán en eliminarlas también. La red de corrupción que investigábamos sigue activa. Algunos nombres han cambiado, algunos políticos han caído, pero la estructura persiste. El padre de ustedes, Fernando Moreno, ¿qué pasa con él?», interrumpió Catalina, sintiendo un nudo en el estómago. Sebastián vaciló antes de responder. «Según mi investigación, él no ordenó la desaparición de Victoria.
No es un asesino, pero sabía lo que estaba pasando y no hizo nada para detenerlo. Su silencio fue complicidad. Cuando Victoria desapareció, él pudo haber presionado para que se investigara a fondo, pudo haber usado sus conexiones políticas para descubrir la verdad. En cambio, aceptó la versión oficial y siguió adelante con su vida. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre él. Catalina sintió náuseas. Durante años había admirado a su padre, su éxito profesional, su aparente fortaleza para criar solas a 2 hijas después de que su madre los abandonara. Ahora veía todo bajo una luz diferente, el dinero que nunca faltaba, las conexiones políticas que lo protegían, el silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba a Victoria. No era fortaleza, era culpa. Antes de partir hacia Uruguay, Sebastián les entregó una carpeta con todo lo que había logrado recopilar sobre el caso, recortes de periódicos de la época, documentos de la investigación original, nombres de personas que podrían tener información. «Una advertencia más», dijo cuando se despedían en la puerta. «Si encuentran a Victoria, si realmente está viva, respeten su decisión. Ella eligió desaparecer para protegerlas. Tal vez siga siendo lo más seguro». El viaje en ferry desde Buenos Aires a Colonia del Sacramento tomó 1 hora. Catalina y Lucía permanecieron en cubierta, mirando las aguas grises del Río de la Plata, cada una perdida en sus pensamientos. La ciudad uruguaya apareció en el horizonte como un espejismo, sus calles empedradas y casas coloniales emanando un encanto tranquilo y atemporal. Era fácil ver por qué alguien elegiría este lugar para empezar de nuevo. Ferreira los había acompañado, reconociendo que necesitarían ayuda profesional para una búsqueda sistemática. Comenzaron por lo obvio: hoteles, pensiones, registros municipales. Pero buscar a alguien que no quiere ser encontrado, especialmente después de 22 años, era como buscar una aguja en un pajar. Los primeros días fueron frustrantes. Visitaron cafés, mercados, hasta consultaron con la policía local, con cuidado de no revelar demasiado. Nadie recordaba a una mujer mexicana que hubiera llegado en 2003. Fue en una librería de viejo del casco histórico donde tuvieron su primer avance real. La dueña, una mujer de unos 70 años llamada Elena, recordaba a una cliente habitual que llevaba años viviendo en Colonia. «Es muy reservada», explicó mientras organizaba libros en un estante. «Viene cada semana, compra novelas en español, a veces libros de arquitectura. Nunca habla mucho de su vida, pero tiene acento mexicano». Lo noté porque mi difunto esposo era de Puebla. El corazón de Catalina se aceleró. «¿Recuerda su nombre?» Elena frunció el ceño pensando. «Se hace llamar Victoria Rivas. Vive en una casita cerca del faro, en las afueras del pueblo. Siempre paga en efectivo, nunca usa tarjetas. Pensé que era un artista o algo así, gente que busca tranquilidad para crear». Esa tarde, con el sol poniéndose sobre el río, Catalina, Lucía y Ferreira caminaron hacia el faro. La casita que Elena había descrito era pequeña pero bien cuidada. Paredes blancas con ventanas azules, un jardín modesto con flores silvestres. Había luz en el interior. Catalina sintió que sus piernas apenas la sostenían. 22 años de búsqueda, de dolor, de preguntas sin respuesta, convergían en este momento. Llamó a la puerta. Silencio. Volvió a llamar. «¿Quién es?», preguntó una voz femenina desde el interior. Una voz que Catalina reconoció de inmediato a pesar de los años. Su madre, era su madre. «Mamá», dijo Catalina, su voz quebrándose, «soy yo, soy Catalina». Un largo silencio, luego el sonido de cerrojos abriéndose. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba Victoria Moreno,
22 años mayor, cabello ahora completamente gris, líneas de expresión profundas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a sus hijas. No, susurró, no debían encontrarme. No era seguro. No es seguro. Pero Catalina y Lucía no escuchaban razones. Se abalanzaron sobre su madre, abrazándola, llorando, años de dolor y amor reprimido derramándose en ese abrazo. Victoria también lloraba, aferrándose a sus hijas como si fueran las únicas cosas reales en el mundo. «Mis niñas», repetía una y otra vez, «mis hermosas niñas». Dentro de la casa, entre tazas de té que nadie bebió, Victoria les contó su historia. Después de que Sebastián fuera arrestado, supo que era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran por ella. Escondió los documentos en una caja de seguridad en un banco de Buenos Aires. Aún estaba ahí, esperando, y huyó. Cruzó el río hacia Uruguay usando documentos falsos que había conseguido a través de contactos de Sebastián. «Llegué aquí sin nada», explicó. «Solo la ropa que traía puesta y algo de dinero. Pensé quedarme unos meses, esperar a que las cosas se calmaran y luego regresar con ustedes, pero luego supe que habían amenazado a Remedios, que habían investigado a personas cercanas a mí. Me di cuenta de que mientras yo estuviera viva, ustedes estarían en peligro. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida, hacerles creer que había muerto». «Pero no moriste», dijo Lucía, su voz mezclando alivio y enojo. «Estuviste aquí todo este tiempo, viva, mientras nosotras...». No pudo terminar la frase, el llanto ahogando sus palabras. Victoria tomó las manos de sus hijas. «Cada día he pensado en ustedes, cada maldito día. He seguido sus vidas desde la distancia, tu graduación de la universidad, Lucía, tu boda, tu carrera como abogada, Catalina, tus casos defendiendo a los vulnerables. Me he sentido orgullosa y destrozada al mismo tiempo, sabiendo que crecieron sin mí, pero que se convirtieron en mujeres fuertes y valientes». «¿Cómo?», preguntó Catalina. «¿Cómo nos seguías?». Victoria sonrió tristemente. «Remedios». Ella sabía que estaba viva, era la única. Le escribía cartas, le pedía fotos, noticias. Me enviaba todo por correo a través de una amiga en Montevideo. Fue nuestra conspiración durante 22 años. Ella nunca me perdonó por lo que hice, por abandonarlas, pero entendía por qué lo hice. Y cuando murió el mes pasado, supe que mi tiempo se acababa. Sin ella como intermediaria, no tenía forma de saber de ustedes sin exponerlas al peligro. Ferreira, que había permanecido discretamente en segundo plano, finalmente habló. «Señora Moreno, las personas que la buscaban en 2003, ¿sabe si siguen activas?». Victoria asintió gravemente. «Rodrigo Aguirre, el socio de Fernando, murió en un accidente automovilístico en 2010. Conveniente, ¿no? Probablemente sabía demasiado y se volvió un riesgo, pero hay otros. Políticos que ahora son gobernadores, empresarios que multiplicaron sus fortunas con contratos del gobierno. La red se adaptó, evolucionó. Y Fernando, su voz se endureció. Fernando eligió su lado. Eligió el dinero y el poder sobre la verdad y su familia». Catalina sintió la rabia burbujeando en su interior. «Vamos a exponerlos. Vamos a recuperar esos documentos y vamos a asegurarnos de que paguen por lo que hicieron, por robarte 22 años de vida con tus hijas». Victoria negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso, ya perdí demasiado. No voy a arriesgar que les pase algo a ustedes». «No es tu decisión», dijo Lucía con firmeza. «No esta vez, ya no eres la única protegiendo a alguien. Ahora somos 3, y tenemos recursos que tú no tenías en 2003. Catalina es abogada con contactos en organizaciones internacionales de derechos humanos. Yo soy periodista de investigación.
Lucía había dejado su trabajo en una revista de entretenimiento años atrás para dedicarse a reportajes de impacto social. Juntas podemos hacer esto, pero necesitamos tu ayuda. Durante los siguientes días, las tres mujeres planearon cuidadosamente su estrategia. Ferreira viajó de vuelta a Buenos Aires para recuperar los documentos de la caja de seguridad. Victoria le dio las credenciales y autorizaciones necesarias. Mientras tanto, Catalina contactó a organizaciones como Transparencia Internacional y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Lucía comenzó a redactar el artículo que expondría toda la red de corrupción, 25 años de impunidad que estaba a punto de derrumbarse. Sebastián Guzmán, cuando se enteró de que habían encontrado a Victoria, viajó a Colonia. El reencuentro fue emotivo. Dos soldados de una guerra perdida, ahora con la oportunidad de ganarla finalmente. «Nunca dejé de sentirme culpable», le dijo Sebastián a Victoria. «Si yo hubiera sido más cuidadoso, si no nos hubieran delatado». Victoria lo interrumpió. «Hiciste lo que pudiste, ambos lo hicimos, y ahora tenemos otra oportunidad». Con los documentos recuperados y testimonios de ex empleados de las empresas involucradas que Sebastián había localizado a lo largo de los años, el caso se fortaleció. Catalina presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en México, respaldada por organizaciones internacionales. Lucía publicó su artículo simultáneamente en medios mexicanos, argentinos y uruguayos, asegurándose de que la historia tuviera el mayor alcance posible. La reacción fue explosiva. Fernando Moreno fue arrestado junto con otros 6 exfuncionarios y 3 empresarios. Los principales medios del país cubrieron la historia. Arquitecta desaparecida en 2003 estaba viva, huyendo de red de corrupción que involucraba a su esposo, titulaba uno. Documentos revelan décadas de desfalco en proyectos de infraestructura, reportaba otro. Las imágenes de Fernando esposado, siendo llevado a la cárcel, aparecían en todos los noticieros. Victoria regresó a México después de 22 años, acompañada por sus hijas. El aterrizaje en la Ciudad de México fue surrealista. Fotógrafos, periodistas, pero también gente común que se había movilizado por su historia, que veían en ella un símbolo de resistencia contra la corrupción y la impunidad. «No soy una heroína», les dijo Victoria a los reporteros. «Soy una madre que tomó decisiones imposibles y vivió con las consecuencias. Pero si mi historia sirve para que una sola persona se atreva a denunciar la corrupción, para que un solo funcionario corrupto vaya a la cárcel, entonces quizás valió la pena el sacrificio». El juicio contra Fernando Moreno y sus cómplices duró 18 meses. Catalina, usando su experiencia legal, se unió al equipo de la Fiscalía como asesora. Las evidencias eran abrumadoras: documentos falsificados, testimonios de testigos protegidos, análisis forenses de transacciones financieras. La defensa argumentaba que Fernando era simplemente un ingeniero haciendo su trabajo, que no podía saber que los contratos eran fraudulentos. Pero los correos electrónicos recuperados de viejos servidores contaban otra historia. Discusiones explícitas sobre cómo inflar costos, cómo dividir las ganancias ilícitas, cómo silenciar a quienes hicieran preguntas incómodas. El momento más tenso del juicio llegó cuando Victoria subió al estrado. Era la primera vez que estaba en la misma habitación que Fernando desde 2003. Él había envejecido, el cabello completamente blanco, la postura encorvada, la mirada huidiza. Ya no era el hombre poderoso y seguro que había sido. Victoria lo miró directamente a los ojos mientras prestaba declaración, su voz firme y clara. «Cuando descubrí lo que estaban haciendo, cuando encontré los documentos que probaban el fraude, fui a mi esposo primero.
Le di la oportunidad de hacer lo correcto. Le dije que podíamos denunciar todo, protegernos legalmente, empezar de nuevo, pero él me dijo que yo no entendía cómo funcionaba el mundo, que todos lo hacían, que sería tonta si los denunciaba porque nadie me creería. Cuando insistí, cuando amenacé con ir a las autoridades de todas formas, su socio Rodrigo Aguirre me amenazó directamente. Y Fernando no hizo nada para protegerme, eligió el dinero. Fernando rompió a llorar en ese momento, sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Lo siento», susurró, «lo siento tanto». Pero eran palabras vacías, 25 años demasiado tarde. El juez lo sentenció a 20 años de prisión por fraude, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Los otros acusados recibieron sentencias similares. Fue una victoria parcial. Algunos de los políticos más poderosos involucrados lograron negociar inmunidad a cambio de testimonios. Pero era más de lo que Victoria había esperado lograr cuando huyó de Buenos Aires en 2003. Después del juicio, Victoria, Catalina y Lucía regresaron a la casa en Colonia del Sacramento que había sido el refugio de Victoria durante más de 2 décadas. Era mayo de 2027 y la primavera uruguaya pintaba el jardín con colores vibrantes. Se sentaron en el porche bebiendo mate, mirando el río en la distancia. «¿Qué harás ahora?», le preguntó Lucía a su madre. Victoria sonrió, una sonrisa genuina que sus hijas no habían visto en años. «Voy a vivir, realmente vivir. He pasado 25 años escondiéndome, sobreviviendo. Ahora quiero conocer a mis nietos». Lucía tenía 2 hijos, de 6 y 4 años, que habían conocido a su abuela por videollamada, pero ansiaban abrazarla en persona. «Quiero ver tu oficina, Catalina. Quiero conocer a los clientes que defiendes. Quiero recuperar el tiempo perdido, aunque sé que es imposible recuperarlo todo». Catalina tomó la mano de su madre. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir el futuro juntas». Las 3 mujeres permanecieron así, en silencio, mientras el sol se ponía sobre el río de la Plata, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Habían recorrido un camino largo y doloroso. Habían enfrentado verdades devastadoras y peligros reales, pero finalmente estaban juntas. Sebastián Guzmán, quien había viajado a México para testificar en el juicio, decidió escribir un libro sobre toda la experiencia. La mujer que desapareció 2 veces se publicó un año después y se convirtió en un éxito editorial, no solo por la historia de corrupción y justicia, sino por el retrato profundamente humano de Victoria Moreno, una mujer común que encontró en sí misma un coraje extraordinario. Ferreira, el investigador privado, siguió trabajando en casos de personas desaparecidas, pero ahora con una motivación renovada. «Me recordaron por qué empecé en este negocio», les dijo a las hermanas en su última reunión. «No es solo por resolver misterios, es por devolver a las familias lo que les fue arrebatado, la verdad». La casa de Guadalajara donde había vivido tía Remedios fue convertida en un centro comunitario dirigido por Catalina, ofreciendo asesoría legal gratuita a familias de personas desaparecidas. En una placa en la entrada se leía: «Centro de Justicia Remedios Moreno, en memoria de quien guardó secretos para proteger a quienes amaba». Era un tributo pequeño, pero significativo, a la mujer que había sido el puente entre Victoria y sus hijas durante más de 2 décadas. En octubre de 2027, en una conferencia sobre derechos humanos en la Ciudad de México, Victoria fue invitada a dar un discurso. Aceptó con nerviosismo. Nunca había disfrutado hablar en público. Pero cuando subió al podio y vio el salón lleno de activistas, abogados, periodistas y familias de víctimas de corrupción y desapariciones, supo que tenía que compartir su historia completa. «Durante 25 años viví con un nombre falso, en un país extranjero, separada de mis hijas», comenzó,
su voz temblando pero firme. Cada día me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Cada noche soñaba con ellas y me despertaba llorando. Pero hoy, viendo a tantas personas luchando contra la injusticia, entiendo que mi dolor individual fue parte de una lucha colectiva. La corrupción no solo roba dinero público, roba vidas, destruye familias, mata esperanzas. Y la única forma de combatirla es con valentía, con verdad y con la negativa absoluta a aceptar la impunidad como normal. El discurso recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Después, decenas de personas se acercaron a Victoria para compartir sus propias historias. Padres buscando a hijos desaparecidos, hijos buscando a padres, esposas de periodistas asesinados, comunidades despojadas de sus tierras por proyectos corruptos. Cada historia era única, pero todas compartían el mismo dolor, la misma búsqueda desesperada de justicia en un sistema diseñado para negarla. Esa noche, Victoria, Catalina y Lucía cenaron juntas en un restaurante tradicional del centro histórico. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Victoria, saboreando mole poblano como no lo había probado en décadas. Durante todos esos años en Uruguay, soñaba con comida mexicana, con las calles de esta ciudad, con las voces y los colores. Pero más que nada, soñaba con momentos como este, una cena simple con mis hijas, conversando sobre el día, riendo juntas. Lo más ordinario se volvió lo más preciado. Meses después, en una mañana soleada de primavera, las tres mujeres visitaron el cementerio donde estaba enterrada Remedios. Llevaron flores frescas, cempasúchil y margaritas, las favoritas de la tía. Victoria se arrodilló frente a la lápida, tocándola con reverencia. «Gracias», susurró. «Gracias por cuidar de mis hijas cuando yo no pude. Gracias por guardar mi secreto y cargar con ese peso durante tantos años. Espero que ahora, donde quiera que estés, puedas descansar sabiendo que valió la pena, que estamos juntas de nuevo». El viento movió las hojas de los árboles circundantes, y por un momento, las tres mujeres sintieron una presencia reconfortante, como si Remedios estuviera ahí con ellas, sonriendo con aquel amor incondicional que siempre la había caracterizado. La vida siguió su curso. Catalina expandió su trabajo legal, tomando casos cada vez más complejos de corrupción gubernamental y defensa de derechos humanos. Se convirtió en una voz respetada en círculos legales internacionales, frecuentemente invitada a conferencias y colaboraciones con la ONU. Lucía publicó un libro documental sobre el caso de su madre, El diario de la desaparecida, que ganó varios premios de periodismo y fue adaptado a un documental que se proyectó en festivales de cine alrededor del mundo. Victoria finalmente regresó a la arquitectura, su primera pasión. Comenzó a diseñar viviendas sociales para comunidades de bajos recursos, proyectos que combinaban funcionalidad, belleza y respeto por el medio ambiente. «Es mi forma de compensar», explicaba. «Por años trabajé en proyectos para gente privilegiada, diseñando casas que costaban millones. Ahora quiero usar mis habilidades para quienes realmente lo necesitan». Uno de sus proyectos, un complejo de viviendas en Oaxaca para familias desplazadas por la violencia, ganó un Premio Nacional de Arquitectura Sustentable. En 2029, 4 años después de que Catalina y Lucía encontraran el diario que cambiaría sus vidas para siempre, las tres mujeres viajaron juntas a Buenos Aires. Era un viaje de cierre, de confrontar fantasmas del pasado. Visitaron los lugares donde Victoria había vivido esos meses aterradores de 2003, el Hotel Modesto, donde se hospedó primero, el café en San Telmo, donde se reunió con Sebastián, la biblioteca donde investigaron juntos. Cada lugar traía recuerdos dolorosos pero necesarios.
También visitaron la prisión donde Sebastián había estado encerrado. Él los acompañó, señalando la celda que había sido suya. 2 años aquí me enseñaron más sobre la naturaleza humana que toda mi carrera como periodista, reflexionó. Vi lo peor: corrupción entre guardias, prisioneros que habían perdido toda esperanza. Pero también vi momentos de humanidad inesperada, de solidaridad entre los más vulnerables. Me enseñó que la justicia no es solo un concepto legal, es una necesidad humana fundamental. La última parada fue el banco donde Victoria había dejado los documentos en la caja de seguridad 26 años atrás. Aunque ya habían sido recuperados y usados como evidencia en el juicio, Victoria quería cerrar formalmente la cuenta. La empleada del banco, una mujer joven que claramente no sabía la historia detrás, procesó el cierre rutinariamente. ¿Algo más en que pueda ayudarle?, preguntó con una sonrisa profesional. Victoria negó con la cabeza, pero luego se detuvo. Sí, en realidad. Mantenga su ética intacta, sea cual sea la presión que reciba. Es más fácil de lo que piensa convertirse en cómplice de la corrupción cuando parece que todos los demás lo hacen. Pero siempre hay otra opción. La empleada la miró confundida, pero asintió educadamente. De regreso en México, Victoria se mudó permanentemente a la Ciudad de México, a un departamento modesto en la colonia Condesa, no lejos de donde vivía Catalina. Lucía visitaba cada vez que podía desde Guadalajara, trayendo a sus hijos para que pasaran tiempo con su abuela. Los fines de semana, las 3 generaciones se reunían para comidas largas y ruidosas, llenas de risas y historias. Los niños de Lucía, Gabriel y Emma, adoraban a su abuela Victoria, quien les enseñaba a dibujar planos arquitectónicos y les contaba versiones editadas de sus aventuras en Uruguay. Una tarde de domingo, mientras Gabriel y Emma jugaban en el parque y los adultos conversaban en una banca cercana, Emma corrió hacia Victoria con una flor silvestre que había encontrado. «Abuela, ¿es verdad que viviste en otro país por muchos años?», preguntó con la curiosidad sin filtros de los niños. Victoria miró a Catalina y Lucía, buscando guías sobre cómo responder. Lucía asintió. Era tiempo de que los niños conocieran la verdad, una versión apropiada para su edad. «Sí, mi amor», respondió Victoria, arrodillándose a la altura de Emma. «Tuve que irme para mantener segura a tu mamá y a tu tía Cata. Fue muy difícil estar lejos, pero siempre las amé y siempre pensé en ellas». Emma consideró esto por un momento. «Pero ahora ya no tienes que irte, ¿verdad?». Victoria la abrazó. «No, ya no. Ahora me quedo aquí con toda mi familia, para siempre». Aunque en enero de 2030, 7 años después de que comenzara esta odisea con el descubrimiento del diario, Fernando Moreno solicitó una visita familiar en la prisión donde cumplía su sentencia. Catalina y Lucía debatieron largamente si aceptar. Victoria les dijo que la decisión era completamente de ellas. Ella no tenía ningún interés en verlo. Finalmente, decidieron ir, no por él, sino por ellas mismas, para cerrar ese capítulo definitivamente. La sala de visitas era fría e impersonal, paredes grises, mesas de metal atornilladas al suelo. Fernando entró escoltado por un guardia, arrastrando los pies, la espalda encorvada. Se veía 10 años mayor de lo que era. Se sentó frente a sus hijas sin atreverse a mirarlas a los ojos. «Gracias por venir», murmuró. «No esperaba que lo hicieran». El silencio se extendió incómodamente. Finalmente, Catalina habló. «No vinimos a perdonarte. Vinimos porque necesitábamos verte para recordar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué seguiré defendiendo a personas vulnerables contra sistemas corruptos? ¿Por qué Lucía seguirá exponiendo injusticias? Porque vimos de primera mano
el daño que causa la corrupción, no solo a nivel abstracto, sino a familias reales, a vidas reales. Fernando asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo arruiné todo, el dinero, el poder, al final no significó nada. Perdí a mi familia, perdí mi libertad. ¿Para qué? Para comprar autos lujosos que ya ni recuerdo, para cenas caras con gente que solo me buscaba por conveniencia. Lucía lo interrumpió, su voz fría. No perdiste tu familia por el dinero. La perdiste porque elegiste la mentira sobre la verdad, porque valoraste tu comodidad sobre la seguridad de mamá, porque fuiste cómplice de amenazas contra ella. No busques nuestra lástima. Se levantaron para irse. En la puerta, Catalina se volvió una última vez. Espero que estos años te den tiempo para reflexionar realmente sobre tus decisiones. No por nosotras, sino por ti. Fue la última vez que hablaron con su padre. Los años siguientes trajeron sanación gradual, pero real. Victoria retomó viejas amistades, reconectó con colegas arquitectos que la habían dado por muerta décadas atrás. Algunos la recibieron con alegría genuina, otros con incomodidad, no sabiendo cómo relacionarse con alguien que había regresado del más allá. Pero Victoria aprendió a no preocuparse por la opinión ajena. Había sobrevivido al exilio, al dolor de perder a sus hijas en los años más importantes de sus vidas, a la constante amenaza de ser descubierta. Una cena incómoda con un ex colega era nada en comparación. En el aniversario número 10 del día en que Catalina y Lucía encontraron el diario, en marzo de 2035, organizaron una pequeña ceremonia en el Centro de Justicia Remedios Moreno. Invitaron a las familias que habían ayudado a lo largo de los años, a los abogados voluntarios que donaban su tiempo, a los jóvenes estudiantes de Derecho que hacían sus prácticas ahí. Victoria dio un discurso breve pero emotivo. Este lugar existe porque mi hermana Remedios creyó en la justicia incluso cuando parecía imposible. Porque mis hijas se negaron a aceptar la versión oficial de mi desaparición. Porque un investigador privado y un periodista castigado por decir la verdad nunca se rindieron. La justicia no es un regalo que nos dan. Es algo que debemos construir cada día, caso por caso, persona por persona. Esa noche, de vuelta en el departamento de Victoria, las tres mujeres sacaron el diario original de 2003, ahora guardado en una caja protectora. Lo habían leído cientos de veces, cada palabra memorizada. Pero esta vez lo leyeron con una perspectiva diferente, no como un misterio a resolver, sino como un testimonio de amor maternal bajo condiciones imposibles. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona releyendo esto?, dijo Lucía señalando una entrada. La claridad con la que tomaste cada decisión, incluso sabiendo el dolor que causaría. Eso requiere una fuerza que no sé si yo tendría. Victoria cerró el diario suavemente. La fuerza no viene de no tener miedo. Viene de actuar a pesar del miedo. Y yo estaba aterrorizada cada segundo de cada día durante años, pero sabía que si me rendía, si regresaba antes de tiempo, los pondría en peligro, así que seguí adelante, un día a la vez. Catalina agregó, y ahora estamos aquí, juntas, después de todo. Ganamos. Victoria sonrió. Sí, ganamos. Los años continuaron pasando trayendo nuevos desafíos y alegrías. Gabriel y Emma crecieron escuchando la historia de su abuela como una leyenda familiar, un recordatorio de que la valentía a veces significa sacrificios dolorosos y que la justicia vale la lucha sin importar cuánto tiempo tome. Catalina eventualmente fue nominada como candidata para un puesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reconocimiento a su trabajo incansable. Lucía ganó el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura de casos de corrupción y desapariciones forzadas. Y Victoria,
La mujer que fue vista por última vez en Buenos Aires en 2003. La mujer cuyo diario reveló una verdad perturbadora que cambió múltiples vidas. Continuó diseñando edificios que albergarían comunidades, creando espacios donde las familias pudieran prosperar. Cada proyecto era una declaración silenciosa. Ella había sobrevivido, había regresado y estaba construyendo el futuro que le habían robado décadas atrás. En las noches tranquilas, cuando el ruido de la ciudad finalmente se calmaba, Victoria a veces salía a su pequeño balcón y miraba las luces de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. Pensaba en la joven arquitecta que había sido, llena de ideales y ambiciones. Pensaba en la mujer desesperada que huyó a Buenos Aires con documentos robados y esperanza menguante.